Hola a todos y bienvenidos a la parte 25 de leyendo historias paranormales de mis suscriptores. Hoy vamos a estar leyendo historias paranormales y aterradoras que me habéis mandado al correo. Hace como un mes que no grababa un historias paranormales de mis suscriptores, entonces supongo que este vídeo va a ser un poco más largo porque se me han acumulado bastantes. Si quieres que tu historia paranormal salga en la próxima parte, envíamela al correo que estaré dejando por aquí. También voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos a leer vuestras historias paranormales. La primera historia me han pedido que sea anónima y dice: esta es la historia de mi papá. En realidad le han ocurrido muchas cosas, así que tuvo que ir a un brujo para que lo limpiaran, porque él ya no quería ver más cosas. El brujo le dijo a mi papá que él tenía el don de ver espectros y le propuso trabajar para él, pero mi papá tenía miedo y se negó. Después de que lo limpiaron, dejó de ver cosas. Él me cuenta que cuando tenía alrededor de 18 años, trabajaba haciendo pan. Sabemos que las personas que trabajan haciendo pan se deben levantar muy temprano en la madrugada. Mi papá cuenta que eran entre las 3 y 4 a.m. cuando salió de la casa de mis abuelos. Ellos viven en una esquina que está paralela al cementerio del pueblo. Mi papá siempre pasaba por el cementerio porque dice que le quedaba más corto el camino. Ese día, mi papá sale de la casa y se dirige a donde él trabaja. Dice que estaba caminando tranquilo y que no sabe por qué voltea a mirar hacia atrás, y dice que más o menos a 2 cuadras vio a una señora con un vestido blanco largo. Él se asustó por la hora, pero decidió caminar más rápido. Solo unos minutos después mira el suelo y pudo ver detrás de él pies blancos y el borde del vestido. En ese momento no lo pensó y corrió todo lo que pudo. Él me dijo que en ese momento pensó que no pudo ser un ser humano porque solo pasaron máximo 2 minutos desde que vio a la señora a 2 cuadras y desde que estaba detrás de él. Dijo que al terminar de caminar por el cementerio hay como una calle que no tenía poste de luz y él sentía que si pasaba por ahí no lo iba a contar. Y que antes de llegar ahí cerró los ojos y se arrodilló y se puso a llorar y rezar. Luego de un rato escucha como una bicicleta pasaba, abrió los ojos y era un anciano amigo de mi abuelo que estaba yendo a regar su terreno. El señor le preguntó que qué le había pasado y mi papá solo le rogó que lo acompañara a su trabajo. Desde ahí mi papá no volvió a ir por el cementerio de noche. Él me cuenta que yo de pequeña siempre lo llevaba al segundo piso y le decía que había una señora ahí, pero no podía haber nadie porque solo vivíamos mis hermanos, mis papás y yo. Él tenía miedo de que yo también pudiera ver cosas y me asustaran. Actualmente tengo 19 y no veo cosas y agradezco no verlas. Después de escuchar a mi papá contarme todas esas historias que siempre me han causado muchísimo miedo. Y esta es otra historia que ha enviado la misma persona y dice: yo aún no había nacido y mi hermano mayor tenía 1 año. Mi papá recuerda que mi hermano no podía caminar, solo gateaba. Dice que mi mamá lo había dejado jugando en su corralito y fue a la cocina. Cada tanto iba a mirarlo, hasta que fue y ya no lo vio. Mi mamá lo empezó a buscar pero mi hermano no estaba, y ahí se empezó a preocupar y llamó a mi papá. Él y mi mamá buscaron por todo el primer piso. Mi hermano no podía subir escaleras y tampoco podría lograr salir a la calle. Entonces, después de tanto buscar en el primer piso, mi papá subió al segundo. Nuestro segundo piso tiene cosas muy viejas, ya que son cosas que dejó mi abuela. En específico, había un armario muy grande que siempre nos ha dado ese sentimiento extraño. Bueno, continúo. Mi hermano no estaba en el segundo piso. Eso pensó mi papá, hasta que escuchó a mi hermano reír. Su risa provenía del armario. El armario estaba cerrado. Mi papá se asustó mucho, lo sacó del armario y bajó corriendo. Hasta ahora no nos explicamos cómo un bebé pudo cerrar un armario que tiene la manija a 1 metro de altura desde su cabeza. Mi papá me cuenta que no fue la primera vez que le pasaron situaciones extrañas con mi hermano. Cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá siempre soñaba con una señora mayor que siempre se sentaba en su cama, y cuando mi hermano era un bebé, dormía entre él y mi mamá. Estaban durmiendo en una ocasión y escuchó llorar a mi hermano, pero no a su lado, sino que estaba debajo de la cama. A mi hermano no le pasó nada, pero mi papá nos explica cómo pudo caerse sin que ellos se levantaran si estaba en el medio de ellos dos. Tampoco se explica por qué lloró cuando estuvo debajo de ellos, de la cama, y no cuando se cayó. La siguiente historia es de Eva y dice: era verano. Mis 2 amigas vinieron conmigo y mi familia a bañarnos a la casa de mi abuela. La casa de mi abuela está lejos de donde vivimos.
Cuando les dije que vinieran a bañarse, también les avisé que más tarde podríamos ir a un instituto abandonado que había cerca. Yo ya había ido hacía un año. Cuando fuimos estaba la entrada abierta, pero alrededor de las paredes del instituto había redes. Como bastante gente entraba, ya estaban rotas y eran accesibles. Entramos y era bastante grande, había muchas salas y el suelo estaba lleno de cristales. Tenía 3 pisos. Lo malo llegó cuando al dar la vuelta por fuera para ver si había más entradas, encontramos una puerta bastante nueva. Pensando que estaba cerrada, fui a comprobarlo y estaba abierta. Lo que había ahí era una sala bastante grande sin salida, solo la puerta. En prácticamente el centro había una mesa con una botella al medio. Me dijeron que la tocara para ver la temperatura. Era para saber cuánto tiempo había estado ahí aproximadamente. Después de tocarla y salir, escuchamos un ruido y nos fuimos corriendo. Cuando cada una ya estábamos en su casa, empezamos a hablar y una de mis amigas se dio cuenta de que le empezaron a salir cortes. Cabe aclarar que no tocamos nada más aparte de la puerta y la botella, que fui yo. También varios granos. Empezamos a asustarnos y al día siguiente decidimos hacernos una limpieza con palo santo. Una chica nos ayudó a hacerlo y después fuimos en coche hacia un centro comercial. En el camino, mi amiga se le rompió una pulsera contra males de ojos y esas cosas. Lo peor fue cuando empezamos a ver en una tienda muchos manifiesta y el número 6. Acabamos muy asustadas otra vez. Decidimos ir a una tienda espiritual para preguntar. Fuimos y la chica nos dijo que habíamos cogido malas vibras del lugar. Se nos fue todo el miedo, pero yo pasé unos días con presión en el pecho. La siguiente historia también es anónima y dice: en la casa de mi abuela han sucedido sucesos que nadie en mi familia puede explicar. Mis primos y tíos todos tienen sus propias experiencias extrañas en esa casa. Uno de mis primos dice que hace años él se encontraba en el baño de la planta baja. Él se estaba lavando las manos ya que era hora de comer. Cuenta que mientras se lavaba las manos sintió un aire frío en su cuello. Mi primo levantó la cabeza para verse a sí mismo en el reflejo del espejo, pero no solo se vio a él mismo. Dice que se quedó helado al ver que detrás de él un niño pequeño muy pálido como de 6 años se veía por el espejo y le sonreía con una mirada un tanto oscura. Mi primo no es el único que ha visto a ese niño. Yo le he visto correr por los pasillos de la casa entre cuarto y cuarto. Los vecinos dicen que escuchan risas de un niño pequeño desde el jardín. Todos ya teníamos la idea de que lo que se encontraba en la casa de mi abuela solo era ese niño. Nos ponía la piel de punta, pero recientemente me sucedió algo que realmente me aterró. El baño de mi abuela tiene el techo bastante alto. Mientras yo me bañaba sentí una sensación de que alguien me observaba, lo cual no podía ser, ya que las ventanas estaban demasiado altas para que alguien me pudiera observar desde afuera. Antes de terminar de bañarme cerré los ojos para dejar caer el agua en mi cara, y cuando decidí abrirlos sentí una sombra desde el techo. Cuando miré hacia arriba, grité al ver una figura oscura aferrada al techo del baño. No pude ver su cara en lo absoluto, pero tenía pelo largo que colgaba desde el techo. Salí inmediatamente del baño y mi abuela estaba afuera a punto de abrir la puerta después de mi grito. Le conté lo que sucedió y cuando abrió la puerta emparejada del baño, el agua de la ducha estaba apagada. Acabo de recalcar que yo no tuve tiempo de apagar el agua, ya que salí corriendo. Hasta el día de hoy veo sombras caminar y observarme desde los techos y paredes de la casa de mi abuela. Aún no tenemos una explicación para lo sucedido, pero sé que no volveré a bañarme en casa de mi abuela. La siguiente historia es de Diana. Quiero contarte algo que me pasó cuando era pequeña. En el año 2014, mi madrastra falleció porque estaba enferma. El día de su funeral, todos asistieron, incluyendo a mi padrastro y a mi papá biológico, y yo también asistí. Pude ver cómo todas las personas en el funeral lloraban con mucho dolor al tener que despedirse de mi madrastra. Al acabarse el funeral, mis 2 papás y yo nos fuimos. Yo me fui con mi padrastro y mi papá biológico nos siguió, creo que caminando. En fin, habían pasado 2 días desde el funeral de mi madrastra. Mi padrastro estaba en el comedor y mi papá biológico estaba en la cocina en ese momento. Yo salí de mi cuarto y fui al comedor a buscar algo para tomar. Y justo cuando abrí el refrigerador, vi la mano de una anciana haciéndome señas de que me acercara. Yo me quedé helada y sin poder moverme. Me limpié 2 veces los ojos y cuando volví a ver, la mano ya no estaba. Cuando por fin mi cuerpo reaccionó, cerré el refrigerador y le conté a mis 2 papás lo que había ocurrido. Mi padrastro se quedó en shock, mientras que mi papá biológico empezó a reírse diciendo que era el fantasma de mi madrastra. Después de eso, yo me fui a mi habitación. Actualmente tengo 16 años, pero ese suceso no se me olvida, y de algo estoy segura, y es que esa mano que vi no era la de mi madrastra. La siguiente historia es de Fernanda. Bueno, aquí va mi historia.
Cuando tenía 11 años, hicimos una pijamada en la casa de mi abuela con mis primas. Cuando eran cerca de la 1 de la madrugada, ya estábamos dormidas, pero despertamos por un ruido en el dormitorio de al lado. Me señalaron a mí para que fuera a investigar, y cuando fui me di cuenta de que una muñeca de la colección de mi abuela estaba en el suelo. Los adultos aún no se acostaban y estaban afuera. Recogí a la muñeca y volví al dormitorio. Al rato se volvió a escuchar un ruido, pero ahora no quise ir sola, así que fuimos todas. La misma muñeca estaba en el suelo, pero lejos de donde yo la había dejado. Con un poco de miedo la volvimos a dejar en su lugar y salimos de ahí. Fuimos a ver si alguien había entrado, pero todos estaban afuera aún. Volvimos al dormitorio un poco asustadas. Se siguieron escuchando ruidos, pero tratamos de ignorarlos y dormir. Durante el resto de la noche tuve sueños con esa muñeca. Soñé que entraba al dormitorio y trataba de sacarme de la cama. Pero mi sorpresa fue en la mañana, cuando me fijé que tenía rasguños en mis piernas y en un brazo. Se lo conté a mi mamá, pero dijo que seguro fue un sueño y que debe haber una explicación lógica para lo que pasó, para mis rasguños. Yo por mi parte no he vuelto a quedarme en la casa de mi abuela ni he vuelto a ver a esa muñeca. La siguiente historia es de Muriel y dice: mi mamá es una bruja, según lo que ella dice. En mi familia siempre estuvo el don de ver lo que otros no pueden ver. Mi hermana menor ve las auras, mi mamá sabe cuando alguien está embarazada antes que esa persona lo sepa o cuándo va a morir alguien, y yo veo personas que no están en este mundo. Un día estábamos desayunando con mi mamá y ella de la nada se queda quieta y me dice: alguien va a morir hoy. Y cuando ella dice eso, es verdad. Ese día yo estaba en mi cama usando mi celular, en la cama de arriba, de espaldas a la puerta. De la nada siento que la puerta se abre. Volteo para ver quién era, pero estaba cerrada. Aunque yo había sentido cómo se abría, pero no le di importancia. Al rato pude sentir una mano acariciando mi pierna. Me asusté y me levanté. Revisé todo el cuarto creyendo que podría haber sido mi hermana, pero no había nadie ahí. Se lo comenté a mi mamá y en ese momento recibimos una llamada. El hermano de mi padrastro había fallecido. La siguiente historia es de Javiera, que son 3 historias, y dice: tengo 3 casos para contarte, 1 paranormal y 2 súper misteriosos. Número 1. Hace 6 años atrás, es decir, 2018, yo tenía aproximadamente 13 años. Tenía que compartir mi cama con mi hermano. Todas las noches era consciente de que me daba la media vuelta, es decir, estaba mirando para la pared y me giraba hacia donde estaba la puerta o viceversa. Cabe recalcar que no teníamos puerta, así que se veía directamente hacia la cocina. Un día hago lo mismo que hacía todos los días, en el cual me doy la vuelta hacia la parte que da hacia la cocina y veo a un hombre parado. Era alto, negro, con sombrero, el cual se veía muy claro debido a que los postes de afuera iluminaban un poco. Yo me quedé mirándolo aproximadamente 4 segundos y reaccioné tapándome entera. Intenté despertar a mi hermano y tuve éxito, y llamamos a mi mamá fuerte. Ella dormía en la pieza que está al otro lado de la cocina y cuando vino dijo que no había nada ni nadie parado ahí. Esta historia es definitivamente el hombre del sombrero. Número 2. Esto me ocurrió aproximadamente en el 2021. Un día mi madre había ido donde mi abuela, la cual vive al lado de nosotros, vivimos en departamentos, en la cual yo estoy en una congeladora que tienen en la cocina que está justo al frente de mi pieza. Estaba mirando qué había dentro para comer y tuve una sensación extraña, como que alguien o algo estaba en mi pieza, y miro y veo algo negro enrollándose en la cortina que teníamos. Salí corriendo hacia donde estaba mi madre y ella me creyó porque también le han ocurrido muchas cosas en donde vivimos. Mi madre siempre ve o escucha cosas en la casa. Varias veces ha escuchado que hay alguien en mi habitación o que caminan con chalas cuando ahí no hay nadie. Número 3. Esto me ocurrió el día de ayer mientras viajaba por carretera hacia mi ciudad. Estaba mirando hacia las montañas porque eso es lo que ves cuando viajas por aquí. Había una figura plateada redonda. Yo lo asimilo a una perla como la de los collares, la cual estaba quieta en el cielo. Yo logré distinguir que no era un avión porque el avión se le ve claramente la forma, con sus alas y todo. Yo la estuve mirando aproximadamente 3 minutos y estaba ahí quieta sin ir a ninguna dirección, lo cual me pareció extraño. Así que le dije a mi cuñada porque venía con ella. Le dije: mira qué extraño lo que está ahí en el cielo, no es un avión y está quieto. Esto me tomó aproximadamente 5 segundos. Volteé por ese tiempo y ella me responde: ¿qué cosa? No veo. Cuando vuelvo a mirar donde estaba la figura me encuentro con que ya no había nada ahí. Se me hizo extraño ya que la estuve mirando por mucho tiempo y ahí estuvo. Y cuando la quise mostrar a mi cuñada desapareció en cosa de segundos. Volteé a mirar hacia atrás para ver si era algo de más atrás, pero ya no había nada. Te adjunto una foto, la saqué de Google, pero así era lo que vi.
La siguiente historia es de Leire y dice: Actualmente tengo 14 años y a lo largo de mi vida me han estado ocurriendo diferentes casos paranormales, los cuales al día de hoy no tengo respuesta a ninguno de todos estos. Te contaré el que más me ha traumatizado. Espero que te dé tanto miedo como me dio a mí. Me ocurrió cuando tenía más o menos 7 años. Estábamos de vacaciones en un hotel bastante atento a las necesidades del cliente, con seguridad y buenos comentarios. Tal era la seguridad que con tan solo 7 años me dejaron ir al baño del buffet para cenar, con mi hermana pequeña de unos 5 años en ese momento. Nos habíamos metido en el baño de los inválidos. Era una cosa nuestra, simplemente pensábamos que era más espacioso. Todo iba bien, yo ya había terminado de hacer mis necesidades y proseguía a lavarme las manos. De repente escuché cómo decía el nombre de mi hermana, susurrándolo de una manera muy extraña, como si ese individuo tuviera miedo. Le dije: «Miren», que es su nombre, «¿has escuchado eso?». Con voz burlona me contestó: «¿El qué? Han dicho tu nombre». «Será papá», dije. Ella continuó y volvimos a escuchar un nombre, esta vez fue el mío. Y lo escuchamos justo enfrente. Sonó como si alguien nos estuviera llamando desde detrás de la puerta con una voz aguda, pero susurrando. Ahí mi hermana me miró y nos quedamos un minuto en silencio, traumatizadas por lo cerca que se escuchaba y por la rara voz que no nos sonaba de nadie cercano a nosotras. Volvimos a escucharlo, otra vez mi nombre. No sabíamos qué hacer, simplemente mi instinto me dijo que teníamos que permanecer calladas, porque en ese momento parecía que el individuo que nos estaba llamando iba a hacernos daño. Esperamos literalmente por unos 10 minutos para ver si el individuo iba a forzar la puerta o si escuchábamos que había actividad fuera del baño. A todo esto, el baño era gigantesco, muy moderno y con sensores de movimiento de luz, así que cuando escuchamos el clic típico de cuando apagas la luz, vimos que ya no había nadie. Armé de valor y decidí abrir la puerta. Mi hermana, muy nerviosa, me dijo que no, que ni de broma, que no íbamos a salir hasta que alguien viniera a buscarnos. Abrí la puerta y estaba todo completamente oscuro. Puse la punta del pie para que detectara movimiento. Y no había nadie. Quien fuera que estaba allí ya no estaba, se había ido. Fuimos corriendo a avisar a nuestros padres y a mi otra hermana. Fuimos corriendo por todo el buffet y finalmente les encontramos. Preocupados nos preguntaron por qué habíamos tardado tanto. Se lo contamos absolutamente todo y nadie supo nada, ni nadie hizo nada. A día de hoy no nos atrevemos a ir al baño solas. Tal fue el susto y el miedo que no volvimos a ir solas. Otra cosa que me sigo preguntando es, ¿cómo es que esa persona sabía nuestros nombres? La siguiente historia es de Manel y dice: Tengo 15 años y el año pasado estaba haciendo tercero de la ESO. Tercero de la ESO es el tercer año de secundaria en España. Ese año, a principios de diciembre, hicimos una excursión a Madrid. Era de 3 días y 2 noches. En las noches, entre los alumnos de nuestra clase, quedábamos en una habitación y empezábamos a hablar sobre nuestra vida. Chismes, relaciones, novios, historias de terror, lo típico. La segunda noche nos sentamos yo y mi hermano. No lo había dicho hasta ahora, pero tengo un hermano gemelo que se llama Alex. Nos parecemos mucho. Nos puede diferenciar muy poca gente, solo nuestros padres y familia más cercana. Serían las 12 de la noche y mi hermano me dijo que se encontraba mal. Yo lo acompañé a su habitación. Me quedé unos 15 minutos con él hasta que se durmió. Al salir de la habitación volví a la otra habitación donde estábamos todos. Allí seguimos hablando hasta las 2 de la mañana. A esa hora se levantaron unos amigos para ir al baño. Al volver del baño dijeron que habían visto a mi hermano en el baño, pero que le habían notado algo raro ya que le saludaron pero él no le respondió y se metió en el baño. Cuando salieron ellos, mi hermano seguía dentro. Yo al escuchar eso me extrañé y les pregunté si podían acompañarme a la habitación donde dormía mi hermano. Al entrar en la habitación, mi hermano estaba durmiendo profundamente. Yo le desperté y le pregunté si se había despertado. Al principio no me lo creía, pero él me juró varias veces que no había salido, que se acababa de despertar en ese momento. Yo le creí y mis amigos le contaron lo que habían visto. Él no se lo creía y nos dijo de ir a ver. Yo tampoco me acababa de creer lo que habían dicho mis amigos, pero ellos decían que era la verdad y se les notaba asustados. Decidimos ir los 4 al baño. Al salir de la habitación fuimos hacia el baño. El baño estaba al final del pasillo, a mano derecha. Al llegar allí, mi hermano se empezó a sentir mal. Decía que tenía un fuerte dolor de cabeza y de golpe se desmayó. Nos asustamos y sacamos rápidamente a mi hermano de allí. Fuimos a la habitación donde estaban todos y dijimos que nos lo habíamos encontrado en el baño tirado en el suelo. Yo me quedé en la habitación con mi hermano y mis otros 2 amigos, y los demás, que eran solo 3 personas, porque los demás ya se habían ido a dormir. Fueron a pedir ayuda en la recepción. Yo me quedé abrazado a mi hermano intentando que despertara. Empecé a llorar porque no hacía ni el mínimo movimiento ni señal de vida. Respiraba, pero de forma muy débil. Después de 2 minutos recobró el conocimiento y nos preguntó que qué había pasado. Llegaron recepcionistas y se lo llevaron al hospital. Le hicieron pruebas y estaba bien.
Por suerte no fue nada, y acabamos volviendo a la casa donde nos alojábamos. Solamente nosotros 4 sabemos esto. Lo contamos a nuestros padres, pero no nos creyeron. Ellos dicen que seguramente le dio un bajón de azúcar a mi hermano. Lo raro es que él se desmayó justo antes de abrir la puerta del baño, donde lo habían visto por última vez, al doble de mi hermano. Y esa puerta nunca la abrimos. Tengo más historias así, pero para no hacer muy largo el mensaje ya las contaré en otra ocasión. Esta historia tiene toda la pinta de doppelganger. La siguiente historia es de Laura y dice: antes de empezar te quiero decir que mi mamá ve fantasmas. Yo tengo un hermano, el cual cuando nació, mi mamá vio que se lo llevaba un demonio. Lo mismo pasó conmigo, pero todo era una ilusión. Esto pasó cuando tenía 6 años. Mi familia y yo vivíamos en una casa de 3 pisos. Nosotros estábamos en el segundo piso, y en el piso de arriba vivía una señora, la cual nos daba miedo. Todo lo paranormal pasaba solo en la noche. Cabe aclarar que el cuarto de mi abuela y el mío no lo separaba una puerta, sino una cortina, y cada noche veía una sombra de un hombre con sombrero muy alto. Yo no podía dormir porque me despertaba y veía muchas sombras alrededor de mí, o me jalaban los pies por la noche. Una noche me desperté y por la cortina veía una luz que parecía un televisor encendido. Yo me levanté con miedo y logré llegar a la cama de mi abuela. Lo raro es que el televisor no estaba encendido. A la mañana siguiente me desperté en mi cama. No me importó porque pensé que mi abuela me había alzado y llevado a mi cama. Unas noches después empecé a escuchar como mi mamá me llamaba o me daba una orden. Cuando yo me volteaba no veía nada. Después de esto pasaron algunos meses y llegó mi cumple. Mi mamá me regaló un peluche muy grande. A mí siempre me dio miedo porque el peluche se movía de lugar. Yo por miedo ataba los brazos y piernas del peluche. Un día estaba con mi prima y mi hermano y yo les estaba diciendo todo lo que me había pasado, y de repente el peluche se empezó a mover. Mi prima y mi hermano y yo salimos corriendo hacia la sala, pero mi prima que tenía el peluche se fue a la cocina. Yo le grité que viniera con nosotros. Al entrar a la sala vimos como mi papá estaba sentado en un sofá, trabajando. Nosotros le estábamos hablando pero no nos escuchaba, creo que no nos veía. Al final todo fue un sueño, pero yo sentía que había sido real. Un día me quedé sola y veía sombras, pero nunca les tuve miedo. Cuando la señora del tercer piso se fue, cada noche sentía una persona sentada en la cama, y lo último que pasó fue el día de mi cumpleaños. Estaba sola en mi cuarto acostada en la cama y vi una sombra. No me importó. Minutos después me tiraron una camisa, volteé y no había nadie. La siguiente historia es de Jiu. Y dice: me gustaría contarte un suceso extraño que sigue perturbándome, el cual es algo reciente. Nací en una familia evangélica, pero hace 2 o 3 años me aparté rotundamente de Dios y de cualquier cosa que tuviera que ver con las creencias de mis padres. Tras eso, comencé a tener problemas para dormir, ya que veía cientos de seres que me observaban, emitían sonidos y muchos de ellos intentaban acercarse a mí. Eran varios, pero los que recuerdo claramente son 3. Una sombra alta, totalmente negra y difusa, no tenía rostro y aunque físicamente tenía la contextura de un humano, no notaba ni brazos ni piernas, ni nada que resaltara demasiado, solo la sombra. El segundo ser que recuerdo era un zorro de 3 orejas. Este zorro salía de debajo de mi cama. Este no tenía nada en el rostro, más que miles de agujeros de los cuales salía lo que parecía ser sangre. Y el tercero y último era un torso femenino, desde el cuello hasta la cintura, cortado. El torso estaba en los huesos, totalmente delgado, sangraba y se arrastraba, además rugía y ladraba. Nunca supe qué fueron, pero me atormentaron durante mucho tiempo. Comencé a desmayarme y tuvieron que hacerme miles de exámenes, y el primer ser que describí me seguía a todas partes hasta a las clínicas. Hace poco, más o menos 5 o 6 meses, volví a ir a la iglesia. Sentí una paz y un amor tremendo estando allí, y decidí que no me volvería a apartar. Cuando tomé esa decisión, sucedió lo que te contaré. Una tarde me fui a dormir, me recosté y rápidamente quedé dormida. Luego desperté y veía todo tal como me había ido a dormir. Estaba en mi cama y todo seguía igual en mi habitación, pero no me podía mover. Solo notaba lo que había a mi alrededor, sentía una fuerza superior a la mía que no me permitía ni llorar, ni gritar, ni moverme. Era desesperante. En eso, algo salió de debajo de mi cama y se posó sobre mí. Gritaba y reía cruelmente. Era pálido, de cabello largo y negro y tenía garras negras. Me tocaba. Gritó: «Te tengo». Y noté como otras cosas a las que llamaría demonios salían de mi cama. Ahí fue cuando me desperté y me di cuenta de que fue un sueño, pero lo sentí como un abrir y cerrar de ojos, como si solo hubiera parpadeado y esas cosas se hubieran ido. No sentía que hubiera sido falso. Actualmente estoy mejor, no me ha vuelto a pasar algo así,
y creo firmemente en que fue el diablo buscando atormentarme, ya que sabía que yo estaba cerca de Dios. Ahora soy una persona completamente distinta, creo, amo y adoro a Dios y me siento segura. Tampoco han vuelto esos seres que me atormentaban por la noche y es más, puedo dormir completamente segura, pues sé que Dios me cuida. Y la última historia de hoy es de Angélica y dice: la siguiente historia que te contaré tuvo mucho impacto en mi familia. En mi casa vivimos mis 2 hermanas, mis papás y yo. Es una casa pequeña de 2 cuartos, la cocina y el baño. Este se encuentra en un pueblo pequeño y por ser así, todos en este lugar nos conocemos. Todo comenzó cuando mis papás solo tenían a mi primera hermana. Por ser una casa pequeña no había lugar adentro para un lavaplatos y mi papá lo puso en el patio. Una noche mi mamá necesitaba salir a lavar una sartén y para no ir sola se llevó a mi hermana a que le hiciera compañía. Mientras mi mamá lavaba el sartén, mi hermana estaba parada viendo hacia el patio de la casa de al lado, ya que no hay ninguna baranda de separación porque la casa es de mi abuela, y decidieron dejar los patios juntos. Mi hermana cuenta que un niño se acercó, dice que él traía un uniforme como de alguna escuela, estiró una de sus manos y le dijo: ¿me das? Cuando mi hermana se sacó la paleta que llevaba en la boca y se la estiró, el niño corrió y se escondió. Después de eso mi hermana jamás lo volvió a ver. Pasaron los años y mis padres nos tuvieron a mi otra hermana y a mí. Cuando mi hermana, la de en medio, tenía 12 años, se enfermó de los nervios. Tenía ansiedad y se arrancaba el cabello a puños. En una ocasión mi mamá la mandó a la casa de mi abuela a prender la bomba de agua. Cabe recalcar que en esa casa no vivía mi abuela, era una casa de renta, pero en ese tiempo estaba completamente sola. Mi hermana fue, prendió la bomba de agua y caminó hacia la entrada, cuando dice que algo muy fuerte le decía que volteara hacia atrás. Cuando volteó vio a un niño asomándose de atrás de uno de los pinos de la casa. Tenía una sonrisa enorme y vestía un uniforme de primaria. Ella dice que se veía de unos 6 años. Mi hermana corrió hasta la casa y le contó a mi mamá, pero ella no le creyó. Cada que mi hermana iba a esa casa decía que lo veía, hasta que dejó de verlo ahí y comenzó a verlo en nuestro propio cuarto. Como solo éramos 3, dormíamos juntas. Todo iba empeorando, mi hermana cada vez estaba más enferma y delgada, porque el miedo que ella le tenía a ese niño hacía que sus nervios y ansiedad aumentaran, hasta que ella se enfadó y como pudo en una de esas veces que lo vio, le preguntó: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? Y dice que la enorme sonrisa del niño fue desapareciendo. Ella se fue a dormir y al día siguiente llevaron a un sacerdote amigo de la familia a bendecir la casa, y de ese modo mi hermana no lo volvió a ver. Pero una vez que hubo una reunión familiar en la casa, mi primo de 20 años se sentía cansado y se acostó a dormir en nuestro cuarto. Cabe recalcar que él tiene un don de ver cosas que otros no, y cuenta que desde ese día que durmió en ese cuarto veía un niño en su casa. Él se lo había llevado. Y ahora él lo veía todas las noches. Mi primo también le preguntó que qué necesitaba, que fuera a buscar a su familia, pero el niño no se iba hasta que unos amigos de mi primo fueron a dormir a su casa y el niño se fue con uno de ellos. La descripción que daban mis 2 hermanas, mi primo y sus amigos sobre el físico del niño era la misma. Fue cuando nos dimos cuenta que todos vieron lo mismo. Tiempo después, una vecina le dijo a mi mamá que por esos terrenos de mi casa se murió un niño ahogado en un tambo de agua. No sé si los amigos de mi primo nos sigan viendo o si siguió yéndose con las personas que lo veían. Solo espero que algún día pueda descansar en paz. Y bueno, hasta aquí vuestras historias paranormales de hoy. Me faltan algunas por leer, pero era para que este vídeo no se alargara tanto. Así que en la próxima parte de historias paranormales de mis suscriptores leeré las historias que quedan y las que me enviéis, que no olvidéis que me las podéis mandar a este correo que voy a estar dejando por aquí. Muchas gracias por enviarme vuestras historias, me encanta leerlas. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!